Bienvenidos a Pláticas Saludables, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a otro programa de Pláticas Saludables. En esta ocasión tendré el gusto de entrevistar a la doctora Ileana Patricia Canto Cetina de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a estar platicando con ustedes sobre un tema muy importante, que es el de la obesidad y la osteoporosis. ¿Cómo se relacionan la obesidad con la osteoporosis? Y la doctora nos va a explicar muy despacito qué es la obesidad y qué es la osteoporosis y cómo esta combinación representa tantos problemas. Déjenme empezar por decirles que la doctora Ileana Patricia Canto Cetina es yucateca, nació en la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán, y actualmente es una profesora titular C de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, adscrita a la Unidad Periférica de Investigación en Obesidad, División de Investigación de nuestra Facultad de Medicina en la UNAM. La doctora ha sido encargada de la Unidad de Investigación Médica en Biología del Desarrollo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, esto es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido también jefe de la División de Investigación Biomédica en la Subdirección de Enseñanza e Investigación del mismo Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Desde luego es médico cirujano. Su especialidad y residencia en biología de la reproducción humana la hizo en el Departamento de Biología de la Reproducción en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Su maestría en Ciencias Médicas la hizo también en la UNAM y en la UNAM su doctorado. Es desde luego miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año de 1997 y ocupa el más alto nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, es decir, el nivel 3. Tiene muchos alumnos graduados, tanto de la licenciatura como de las maestrías y los doctorados. Mi estimada doctora Ileana Patricia, me da muchísimo gusto que usted participe ahora en este programa de Pláticas Saludables. Este es un programa que se va a escuchar en la red de radios públicas en español de los Estados Unidos. Y el tema que usted nos ha propuesto, que nos parece muy interesante para la comunidad que habla español aquí en los Estados Unidos, es el de la obesidad y la osteoporosis. Sea usted muy bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes a todas, a todos, y gracias por la invitación. Pues entonces estoy a su disposición. Bueno, pues ¿por qué no empezamos a platicar sobre qué es la obesidad y cómo afecta al organismo? Aquí en otros programas de Pláticas Saludables, doctora, hemos dicho que México tiene la medalla de oro en el número de niños obesos y de adultos obesos, y que pues eso no nos hace sentir realmente muy bien. Parece ser que la vitamina T y quizás también la genética tenga mucho que ver en este problema de que los mexicanos pues tendemos al sobrepeso. Doctora, ¿qué nos cuenta? Sí, mire, en cuestión de genética lo vamos a tocar un poco más adelante, y sí quiero aclarar que la obesidad sí tiene un fuerte componente hereditario, pero tiene que ver mucho la calidad y el consumo de las personas, el estilo de vida. Entonces esto lo vamos a tocar un poco más adelante. Sí, y bueno, ¿qué es la obesidad? La obesidad es definida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como una acumulación anormal o excesiva de grasa en un individuo, siendo dicha acumulación perjudicial para la salud. ¿Qué quiere decir perjudicial para la salud? Esta enfermedad o este síndrome se asocia a muchas comorbilidades, que se entiende como comorbilidad da lugar a otras enfermedades. La más conocida es diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, alteraciones en el sistema musculoesquelético, del que vamos a hablar específicamente de osteoporosis. Pero entonces, ¿por qué se estaría presentando la obesidad? Bueno, la obesidad podemos decir que se está presentando por un desbalance entre la ingesta y el gasto energético. O sea, lo que entra y lo que se gasta, pues no está balanceado, doctora.
Así es, debido a que hay muchos estudios que actualmente las sociedades, y llámese sociedades en todas partes del mundo, tenemos una tendencia a consumir mayor cantidad de alimentos que son muy ricos en carbohidratos, azúcares y grasas saturadas, lo que llamamos alimentos ultraprocesados, los que son muy fáciles de conseguir en los súper, y entonces que tienen una gran cantidad de grasas, y eso tiene un gran aporte energético. Sí, y el estilo de vida que ahora estamos llevando, que nos hace que hagamos menos actividad física, si no es que seamos sedentarios completamente, hace que llevemos ese desbalance, y eso contribuye a que aumente la prevalencia de obesidad en el mundo. Claro. Y bueno, doctora, a ver, cuéntenos, ¿y por qué se nos da tanto a nosotros los mexicanos? Yo veo que hay un montón de niños gorditos ahí por todos lados, y antes decían, mira, ese niño debe estar bien sano, está bien gordito. Y sí, resulta que históricamente estábamos profundamente equivocados, ¿no? Definitivamente, sí, es un poco, esto de que dicen que somos el primer lugar mundial de obesidad infantil, así que digas, cifras contundentes no lo hay. O sea, que digas, ahí somos el primer lugar, no estamos lejos, seguramente tenemos una proporción impresionante, un 35% de nuestros niños están teniendo obesidad, hablando solo de obesidad. Oiga, pues eso es un montón, es uno de cada 3. Sí, efectivamente, y bueno, habría que contar también el sobrepeso, pero bueno, eso ya es, digamos, es debatible qué tanto es. O sea, es que la Organización Mundial de la Salud utiliza un parámetro que se llama índice de masa corporal, que lo que hace es una medida que eso se aplica más bien en adultos, porque en niños están las clásicas percentilas, ¿no? La percentila 25, 50, las que se aplica el pediatra, y te pone un puntito, cuánto mides, cuánto pesas, y allá te ponen un puntito, y tú caes, por ejemplo, estás bien en la percentila 25, te estás pasando entre 25 y 50, y así sucesivamente, ¿no? Sí, doctor. Pero en el adulto se usa una medida que es el índice de masa corporal, que son los kilogramos entre metros cuadrados, y eso nos da una cifra, y esa cifra, si cae entre el valor de 20 a 24.9, dices que tienes un peso normal. Si cae en el de 25 a 29.9, tienes sobrepeso. Y si caes igual o mayor a 30, ya tienes obesidad. Y entre las obesidades hay 3 tipos de obesidades, ¿no? O sea, grado 1, grado 2, grado 3, y bueno, las superobesidades. Entonces, si caes en el rango de 30 a 34.9, es obesidad grado 1. Si es de 35 a 39.9, grado 2, y ya igual o mayor a 40, ya es obesidad grado 3. Qué barbaridad. Entonces, esas son las cifras que estamos manejando. Pero si uno se da cuenta, por ejemplo, cuando hablas de sobrepeso, tú puedes tener sobrepeso en una cifra muy cercana a un peso normal. Sí. O sea, tener 25, ¿no? 25.1. No es lo mismo tener 25.1 que tener 29.9, ¿estamos de acuerdo? Oiga, doctora, pero cuando nosotros vamos a la báscula no nos dice el índice de masa corporal, ¿verdad? Nos dice cuántos kilogramos o cuántas libras pesamos. Claro. ¿Cómo le hacemos para un médico? Hay que ir con el médico, el único que nos puede calcular. Eso es muy fácil de sacarlo, estoy de acuerdo. O sea, si usted sabe cuánto mide y cuánto pesa, lo único que tienes que hacer una división de los kilos entre los metros cuadrados. O sea, la estatura, el peso entre la estatura. Al metro cuadrado. El metro usted tiene que hacer la conversión al metro cuadrado. Y en México, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos problemas, y los mexicanos, porque cuando digo México también estoy pensando en todos los que nos vinimos de México para Estados Unidos, que somos el 9% de todos los mexicanos que vivimos acá. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tenemos obesidad? ¿Tenemos sobrepeso? ¿Qué es lo que nos afecta? Bueno, según aquí la última encuesta nacional de salud, o sea, le puedo dar una historia, o sea, vamos a adelantar de las preguntas de la prevalencia. En 1993 teníamos 21.5% de nuestra población tenía obesidad. Luego, para el 2000, ya esta cifra había subido al 24%. Para el 2012 éramos 32.4%. Y esta última encuesta nacional que se realizó en el 2016, que se llamó De Medio Camino porque fue un corte, subimos a 33.3% de obesidad. Bueno, ¿y qué estamos haciendo los mexicanos para que esto cambie? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no estar obesos, doctora? Bueno, pues bajar el consumo de alimentación. O sea, vamos a entender una cosa. La obesidad
sí tiene un componente hereditario, y un componente hereditario importante, o sea, puede ser del 40 al 70%, pero el hecho de que tenga un componente hereditario no te dice que tengas que ser obeso. No, o sea, no es una fatalidad. Mi mamá y mi papá fueron gorditos, yo voy a ser gordito. Tengo la tendencia a desarrollar la obesidad, pero puedo impedirlo, doctora. ¿Es eso? Exactamente, porque esta es una enfermedad multifactorial. Cuando tú dices multifactorial, se conjuga se tiene que conjugar los factores genéticos con los factores ambientales, el estilo de vida. El estilo de vida. Si yo tengo una fuerte carga de obesidad, pero yo me cuido, hago ejercicio, o sea, sí como, pero como en forma saludable, no excediéndome, y todo esto, pues obviamente no tengo por qué ser obeso. Claro. En cambio, si yo tengo esa tendencia y aparte como muchísimo, me dedico ya no a la cuarta transformación, sino a la cuarta T, de tacos, tamales, tortas y todo. Sí. La vitamina T le decimos por aquí, la vitamina T. La vitamina T, efectivamente, pues claro que sí. Y también tiene que ver mucho igual el ambiente social y el ambiente de casa. Porque a ver, cuéntenos un poquito más de... ser obesos, ¿perdón? A ver, cuéntenos un poquito más de ese ambiente familiar. Claro, o sea, si tus padres suelen ser obesos, tus abuelos y tus tíos, pues estás creciendo en un entorno obesogénico. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú lo que ves es que todo lo que se come es muchísimo. Uh-huh. La imitación. Exactamente, entonces tú creces con ese ambiente de que es comer y comer y comer más, y eso es lo que hace que uno esté haciendo que coma, por supuesto, más y no tengamos ese cuidado, y más que lamentablemente los padres no nos damos cuenta que no está bien eso, que el ser obeso no es sinónimo de salud. Pero cuando la familia es obeso, uno dice, bueno, ¿por qué voy a ser yo diferente? Yo voy a hacer lo que hacen todos los demás miembros de mi familia, entonces que vengan las carnitas con el chicharrón, ¿verdad? Puede ser, sí. Entonces, eso es lo que somos, pero también es importante que aclarar que aquí, o sea, si bien es terrible que hay un 33.3% de sujetos con obesidad, hay más sujetos con sobrepeso. O sea, si uno suma sobrepeso y obesidad, más de las 3/4 partes de nuestra población en México tiene sobrepeso o obesidad, más del 75%. Y esto es muy probable que esté sucediendo con los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, doctora. Es que lamentablemente la alimentación de los Estados Unidos también es hipercalórica. Déjame hacer esta pregunta. Déjame hacer esta pregunta que a lo mejor suena un poco complicada. Pero, ¿será que el sobrepeso y la obesidad está relacionado con la pobreza o con los bajos niveles de ingreso que por una parte nos impiden comer alimentos más saludables y por otra parte nos privan de información y de educación para la salud? Mire, puede ser, o sea, según la FAO, en América Latina, en toda América Latina y en el Caribe, esa división de la Organización Panamericana de la Salud, está diciendo que el sobrepeso y la obesidad afectan principalmente a las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables lamentablemente se encuentran en las zonas rurales. Sí. Y contrario a lo que uno creería, está habiendo más sobrepeso y obesidad en las zonas rurales que en las ciudades. Y se supone que en las zonas rurales pues hay un mayor gasto energético, ¿no, doctora? La gente, sobre todo que está trabajando en el campo, pues está haciendo un esfuerzo físico permanente. Muy cierto, pero eso sí uno se da cuenta, eso viene mucho de la gente campesina grande, y esto lo digo por observaciones personales. Claro. Pero uno va a esos lugares y lamentablemente todos los niños pues tienen celular, tienen televisión y tienen unos refrescos energéticos cargados en azúcar. Sí. Entonces, lamentablemente eso hace que obviamente el consumo sea muchísimo más de la energía que gastan. Sí. Por eso digo que la calidad, el estilo de vida tiene mucho que ver con el incremento de la obesidad. Quiere decir que es una responsabilidad enorme de los padres, de los adultos mayores dentro de la familia, el poder modelar un cambio para los hijos y las siguientes generaciones. Por doctora, supuesto. ¿Verdad? Por Quizás supuesto. Como muchas cosas del cambio cultural que necesitamos, es una responsabilidad de los padres y a veces decimos, no, bueno, pues eso que se lo enseñan en la escuela y entonces estamos dejando ahí un campo fértil para que los muchachos se desarrollen con un sistema de creencias totalmente distorsionado. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Y algo muy importante, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dijo que alarmantemente que
la obesidad en el mundo ha incrementado 3 veces más, o sea, cada año incrementa 3 veces más. Entonces algo está, o sea... Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, y como le digo, pero no solo es un problema regional, y cuando hablo regional, no hablo nada más de de Latinoamérica. Sí, un estudio muy importante que hizo el Imperial College of Londres, donde estudiaron el peso de más de 112 millones de personas entre 1985 y el 2016, encontraron que en 31 años las personas han incrementado de 5 a 6 kilos más. Imagínese usted. Qué barbaridad. Pues ese es un montón. Muchísimo. Es un montón de vitamina T ahí sin haber... En otras partes del mundo. Sin haber salido. Qué barbaridad. Oiga. Imagínese, ¿no? O sea, y ese estudio incluyó más de 200 países. Sí. O sea, que es como decimos, ¿no? En Asia, en esos lugares, en esas culturas orientales donde comían cosas más sanas y todo, lamentablemente ya se occidentalizaron, como ellos dicen, y consumen ya más comida chatarra, digamos, y ya están teniendo enfermedades que ellos no solían tener porque no tenían obesidad. Pues sí, fíjese, en países como, por ejemplo, Japón, que además ahí es donde se da la mayor longevidad en el mundo, hasta donde yo me acuerdo, por ahí hay alguna una región en donde las gentes pues fácilmente viven más de 100 años. Y sin embargo son gentes delgadas, doctora. Seguramente ese importante componente genético que incluso pues no permite que el arroz que consumen en cantidades industriales pues se quede en su cuerpo. Sí, no, o sea, es que el problema es que ellos toda la vida han tenido un tipo de alimentación y evolutivamente se han adaptado a ese tipo de alimentación, y ahora como ingieren cosas diferentes, probablemente su cuerpo no tiene la capacidad de adaptarse tan fácil como para eliminar ese tipo de alimentación. Pues muy bien. Doctora, vamos al otro tema, al otro punto de la ecuación. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es la enfermedad más frecuente del hueso, de todas, digamos, es la más frecuente, y es una enfermedad del sistema esquelético, en la cual las personas pierden densidad mineral ósea o masa ósea, digamos, hueso, y lo que hace es que se traduzca en una microarquitectura del hueso, se altere, y al alterarse se deforme. Es por dentro, no es por fuera, no es que se deforme. Cuando hablamos microarquitectura, para que entienda, el hueso está formado como una parte dura que llamamos hueso cortical, y por dentro tiene un hueso que se llama hueso trabecular. Y ese hueso trabecular es como un panal de abejas. Es así como tiene como cavidades y todo. Y entonces es lo que se comienza a desmineralizar. Y lo que hace esto es que hace que las personas sean susceptibles a que luego tengan fracturas, que es lo que llamamos fracturas por fragilidad. Y lamentablemente esto es una enfermedad que es silenciosa, o sea, no da síntomas. Y generalmente el primer síntoma de que da es cuando ya se fracturaron las personas. Pero cuando ya se fracturaron quiere decir que ya es un estado avanzado de osteoporosis, que ya perdieron una gran cantidad de masa ósea. Y entonces eso consideramos que es un problema de salud pública, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque tiene altos costos y tiene gran repercusión en la calidad de vida de las personas. Pues claro. O sea, la fractura es la expresión más clara de la osteoporosis, pero antes de que se produzca la fractura, ¿hay forma de saber si las gentes tienen ya osteoporosis, doctora? ¿Hay exámenes clínicos que pueden hacerse? Sí, claro que sí. Hay un estudio, el estudio clásico se llama, le dicen abreviado DEXA, que es una absorciometría dual. Eso es como un aparatito que te metes y te toman te escanean, hace cuenta, y entonces te dice cómo estás en la densitometría ósea, principalmente de columna, cadera y cuello femoral, que son los lugares donde se hace. Y eso te dice, te arroja te comparan con personas saludables, o sea, sanas, del 20 a 30 años. ¿Por qué de 20 a 30 años? Porque el pico máximo de hueso, o sea, uno crece cuando es niño, obviamente, y alcanzas un pico máximo entre los 20 y los 30 años de hueso, o sea, ya se formó el hueso. Sí. Y ya después de los 30, pues ya, vamos en decaída, en declive, ¿no? Entonces uno se compara con esas personas sanas para saber qué tanto hueso has perdido.
y eso te arroja una cifra, o sea, los médicos te lo dan, ¿no? Usted, no te dicen cuál es la cifra, ¿no? Usted tiene densidad mineral ósea normal, no se preocupe. Usted tiene densidad mineral ósea en osteopenia, es decir, es intermedio entre lo normal y no tener osteoporosis. Ajá. O usted de plano ya tiene osteoporosis, eso te lo da ese aparato. Uh-huh. El problema de ese aparato es que no hay no es asequible en todos los lugares, o sea, no todos los centros lo tienen, y más en las zonas rurales no existen. Claro. O sea, no es que llegue uno con su médico familiar y el médico familiar tenga la capacidad de hacerle el examen para saber si hay osteoporosis. Existe, y gracias, o sea, debido a que es caro y no es tan accesible, o sea, la gente no puede consumir eso, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue tomar en cuenta los factores clínicos para tratar de hacer un programa que te pueda predecir si puedes tener fracturas por osteoporosis. Uh-huh. Este programa, o sea, este cuestionario como digamos, ¿cómo le digo? ¿Encuesta? O sea, es una encuesta, sí, se encuentra en línea, se llama FRAX, como F de foca, R de Raúl, A de agua, X. Uh-huh. Entonces, es una herramienta, más bien, es una herramienta. Ese se encuentra libre. Todas las personas pueden tener acceso, me refiero a los médicos familiares. Uh-huh. Y entonces allá te hacen una serie de preguntas, y no son difíciles porque son dicotómicas, ¿es sí o no? Uh-huh. Entonces tú vas llenando esta encuesta, es gratuita porque se puede descargar en forma libre. Uh-huh. Y te preguntan cosas como así: ¿usted ha tenido fracturas de baja energía? O sea, vamos a aclarar una cosa. Cuando decimos que hay fractura por osteoporosis, quiere decir que son fracturas por baja trauma. Es decir, yo me caí, estaba yo caminando, tropecé, me caí, me fracturé. Sí. Eso es y me fracturé, y yo soy una persona mayor, entonces esa es una fractura por fragilidad. Claro, si yo voy en una moto o en una bicicleta y me atropellan, bueno, pues eso no es una fractura por fragilidad, obviamente, ¿no? Pues sí, por impacto, ¿verdad? Sí. Exactamente, tiene que ser así, fractura de bajo impacto, digamos, porque te da un traumatismo de bajo impacto, de pronto me tropecé y me fracturé mi dedo. Sí, oye, pues es una fractura. Por tantito, mira más que daño te hiciste, quiere decir que hay que preocuparse de esa situación. Exactamente. Y entonces esta herramienta lo que hace, y es muy sencillo realmente, porque te preguntan: ¿usted ha tenido una fractura de baja energía, como le expliqué, después de los 40 años de edad? ¿Es sí o no? Uh-huh. ¿Usted tiene alguno de sus dos padres tuvo fractura de cadera? ¿Es sí o no? ¿Usted fuma, es fumador activo? ¿Usted toma? Es obviamente sí o no. ¿Usted toma esteroides porque tiene alguna enfermedad como artritis, como asma? Esos son los factores que este cuestionario pregunta. Uh-huh. Uno lo descarga y al final te da el riesgo absoluto de fractura a 10 años. Y te le dice: usted le da un porcentaje. Usted, con todo lo que me dijo, tiene 5% de tener posibilidad de tener una fractura en 10 años. Claro. O por todo lo que me dijo, usted tiene 80% de posibilidades de tener fractura, entonces hay que cuidarse. Uh-huh. Pues sí. Y ese es lo bueno de esta arma, claro. Es paquete, porque los gratuita. Médicos de primer nivel lo pueden aplicar y te pueden al menos orientar cómo estás, si no tienes para hacerte una densitometría. Claro. Y si además puedes tener una densitometría de tu cuello de fémur, o sea, el huesito que une la pierna con la cadera, sí, eso le da todavía más sensibilidad y te puede decir más todavía cuánta osteoporosis puedes tener. Pues muy interesante. Entonces sí se puede tener acceso en los lugares remotos, teniendo una computadora, teniendo un internet, tú puedes tener acceso a esa página. Oiga, doctora, ¿y hay alguna población que sea más susceptible que otra a la osteoporosis? Mire, lamentablemente, por ejemplo, está viendo o buscando más bien información de si hay prevalencia de osteoporosis en el mundo. Generalmente se creyó que era una enfermedad de mujeres de origen caucásico, o sea, blancas. Sí. Y por eso, cuando uno buscaba la definición antiguamente, se te decían enfermedad de mujeres de origen caucásico que pierden hueso. Pero se ha visto que no, que muchas personas, tiene que ver algo también genético. Por supuesto que ahí la genética también se hereda igual, tiene un factor de heredabilidad como la obesidad. Sí. Pero también es una enfermedad multifactorial, o sea que no necesariamente te tiene que dar para que
puedas tener osteoporosis. O sea, tiene que ver muchas cosas para que se conjunten y tengas osteoporosis. Ajá, muy bien. Ahora sí, doctora, vamos a completar la ecuación. ¿Cómo se relaciona, por un lado, la osteoporosis con la obesidad? Bueno, la obesidad sabemos, y como yo le dije al principio, da lugar a muchas comorbilidades, a muchas enfermedades. Paradójicamente, irónicamente, la obesidad se cree que protege contra la osteoporosis. Y esto es porque, y es contradictorio, porque hay muchos estudios, que dicen que las mujeres con obesidad tienen más densidad mineral ósea, que es lo que te da cantidad de hueso, en comparación de las personas con obesidad. Y hay otros estudios que no te lo dan. Nosotros nuestro grupo de investigación hicimos un estudio donde buscamos qué tanto las mujeres con obesidad podían tener osteoporosis. Y primero estudiamos 2 poblaciones. Estudiamos aquí lo que llamamos mestizas mexicanas, o sea, gente de la Ciudad de México. Sí, como es la mayoría de la población mexicana. Exactamente. La ventaja de la Ciudad de México, pues, es que es un lugar donde migran muchas personas de diferentes estados de la República. Y entonces, y les hicimos la densitometría para ver si tenían osteoporosis, las clasificamos y vimos que en esa población estudiamos 813 mujeres. De esas 813 vimos que el 45.7% tenían obesidad. Y entonces nos enfocamos, bueno, ¿cómo están esas mujeres con obesidad? Y cuando vimos sus resultados del estudio de la densitometría, vimos que no tenían tanta obesidad. Por ejemplo, en columna, el 28.3 solo de ellas tenían osteoporosis. Y en cadera solo el 1.2%. Pero se fracturaban más. O sea, puede ser que la obesidad hace que tenga más densidad mineral ósea, pero las mujeres se fracturan más. Qué curioso, ¿no? Como pareciera un poco contradictorio. Hay un mecanismo que ahorita les voy a explicar, y eso lo repetimos en un grupo de mujeres mestizas mayas. Nos fuimos a la ciudad de Mérida, en Yucatán. ¿Fueron a su tierra, doctora? Fuimos a mi tierra, claro que sí. Y entonces estudiamos a mestizas mayas. Procuramos que sean mestizas mayas. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos que al menos tuvieran un apellido, tuviera que ser maya, o los 2 apellidos mayas. Ajá. Y estudiamos 600 mujeres. Y allá encontramos que, a diferencia, aquí encontramos que 45.7 de las mujeres eran obesas. Allá lamentablemente eran más, 48.4. Pero igual se comportaron casi igual, no tenían osteoporosis, pero también se fracturaban más. Y el lugar donde más se fracturaban eran en muñeca, en parte superior de brazo, y en las mestizas mexicanas en tobillo y en pie. Ajá. Y esto no es lo común, porque la osteoporosis, la principal comorbilidad que la osteoporosis es fractura de cadera. Ajá. Y las mujeres con obesidad se fracturan menos la cadera, se fracturan más tobillo, pierna, muñeca, brazo y columna. Pero la cadera es lo que menos se fractura. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay varias teorías, ninguna se ha probado, pero son las teorías que existen. Bueno, sí se ha visto, ¿no? Que debido a que como tienen obesidad, cargan más su peso al hueso y el hueso se hace más grueso. Ajá. Y al hacerse más grueso en la cadera, hace que se fracturen menos. Pero hay una parte del hueso, como le dije, el cortical, que las mujeres con obesidad son más susceptibles. O sea, los huesos que tienen más, o sea, son los huesos largos, como la pierna o el húmero, como tienen más hueso cortical, es el que más se fracturan. O sea, aguanta, crece, pero llega un momento que ya no puede crecer más y entonces la calidad del hueso se deteriora y es por eso que se fracturan más, a pesar de que tienen más densidad mineral ósea. Pero esto para nada significa que nuestros radioescuchas puedan interpretar que hay que estar gorditos o gorditas para resistir las fracturas, doctora. No, por lo menos las de la cadera. Porque entiendo que hay más osteoporosis en mujeres que en hombres, doctora. ¿Es esto cierto? Sí, eso es cierto, muy cierto. O sea, hablemos que a las mujeres lo que nos protege en contra de la pérdida del hueso es la presencia de estrógenos, la hormona de la mujer. Ajá.
Entonces, mientras estamos ciclando, mientras tenemos la menstruación, mientras tenemos hijos, a todo esto, hasta que llegamos a la fase final de nuestra edad reproductiva y entramos a la menopausia, que ya no producimos ya estrógenos, nuestros ovarios se cansaron, ya se forman folículos, ya no hay formación de estrógenos. Entonces, en ese momento las mujeres empezamos a perder. El momento que más una mujer pierde hueso son los primeros 6 meses desde que uno deja de menstruar. Y es lo que se conoce como menopausia. Sí, doctor. Entonces empieza a perder muchísimo hueso. Y se sabe que durante los primeros 5, de los 5 a los primeros 8 años después de la menopausia, puedes perder anualmente 2% del hueso cortical y 5% del hueso trabecular, ese que parece como pan a la abeja, que está dentro. Sí, doctora. Y luego en la columna, los primeros 2 años, pierdes como 2.5%. Luego entre 2 y 4 años pierdes 1.3, 1.8, y luego después de los 4 años anualmente estás perdiendo 1%, o sea que siempre estás perdiendo hueso. Sí, entonces es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, por supuesto. Esta es una enfermedad, consideremos, de la edad. Ajá. Y entonces ese es el problema. Por eso se ve mucho más en mujeres grandes con osteoporosis. Aunque déjeme decirle que aún así en los hombres es muy bajo. Por ejemplo, en mujeres es 17% de osteoporosis en columna y 16% en cadera, y en los hombres solo es 9% en columna y 6% en cadera. Entonces, ni la mitad. O sea, afortunadamente para los hombres hay menos osteoporosis. Claro que ahora con la expectativa de la vida que ha aumentado, pues se está viendo más en los hombres, no más en los hombres, cada vez un porcentaje un poco mayor en los hombres que antes, pero esto porque ya somos como que vivimos más por eso. Muy bien, doctora. ¿Hay alguna forma de prevenir que aparezca la osteoporosis? Pues sí, o sea, la verdad es que sí se puede. Aquí el problema, y esto sí tiene que ser, que tienen que ir con un médico, cuando una mujer ya empieza a tener, a ciclar, o sea que un mes reglas, otro mes no, empiezas a tener bochornos, o sea, empiezas a sudar, comienzas a tener insomnio, ese es un aviso de que ya vas a entrar a la menopausia. Sí. En ese momento es el momento adecuado ir con el médico para que te haga una valoración exhaustiva si tú eres candidata a que puedas tomar estrógenos. Uno no debe ir a la tienda, la farmacia, y decir, véndame estrógenos, porque las hormonas tienen que estar las mujeres, o sea, dan riesgo, por lo tanto tiene que ser un médico el que se las administre y que les esté haciendo unas pruebas todo el tiempo para ver que todo está yendo bien. Pero yo supongo que estos medicamentos solamente se venden con receta médica, ¿verdad, doctor? No puede llegar uno a la farmacia y agarrar ahí del mostrador y decir, pues esto me los voy a tomar porque por ahí mi comadre me dijo que a ella le había resultado positivo, que había sido muy bueno para ella. No pasa eso. Sí se venden sin receta. No son medicamentos controlados. Bueno, acá en Estados Unidos seguramente sí es solamente con una receta médica. Posiblemente, sí, ha de ser, como debe de ser. Como debe de ser, bueno, ¿verdad? Creo que por lo menos en el tema de los antibióticos, ahí en México estamos progresando, ya no los venden pues como antes, ¿verdad? Que era extremadamente fácil. Ya es con receta, por supuesto. Y por eso digo, o sea, y lo aclaro mucho, o sea, tiene que ser un médico el que dé ese tratamiento, porque también tiene efectos secundarios. No todas las mujeres podemos tomar estrógenos. Claro. Pero si uno lo puede tomar, lo debe de tomar, porque con eso estás evitando la pérdida así tan rápida que tenemos ósea. Sí, pero si lo hacemos por nuestra cuenta, pues puede resultar más caro el caldo que las albóndigas, doctor. Sí, de hecho te puede dar enfermedades cardiovasculares, que eso es lo más común. Qué horror. Sí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no hay que automedicarse, hay que ir al doctor cuando nos sentimos enfermos o cuando pensamos que algo nos puede ocurrir. Lo mejor es ir y tener una revisión con nuestro médico familiar. Por supuesto, porque además, como tú estás dando estrógenos, tienes que hacerte una gran revisión de mama, porque que no tengas, por ejemplo, antecedentes de cáncer de mama, porque sabemos que los estrógenos son factores que pueden condicionar o desarrollar un cáncer. Por eso lo aclaro muy claro, quiero que quede muy claro, no se puede tomar estrógenos a menos que sean recetados por los médicos. Qué bueno que lo dice así con tanta energía, porque luego nuestra gente puede decir, pues dijeron que esto era bueno, pues me lo voy a tomar y ahí están las consecuencias después.
Bueno, Exacto. Oiga, doctora, ¿qué otros factores influyen en el desarrollo de esta enfermedad tan compleja? Sí, bueno, como dije, la edad, La la edad. menopausia, el tomar muchas mujeres, muchas personas, no importa mujeres o hombres, que toman glucocorticoides porque pues tienen artritis, tienen enfermedades así de crónicas. Sí. Los glucocorticoides son medicamentos que causan osteoporosis. La etnicidad, o sea, las personas de ascendencia africana-americana, el que hay que ser uno correcto, o sea, Afromexicanos o afroamericanos, sí. Exacto, pierden menos hueso que por ejemplo, los caucásicos. Ajá. Porque es un grupo étnico que pierde menos. Nuevamente ahí el factor genético es importante. Por supuesto, el factor genético es muy importante. Hay muchos estudios, o sea, en general, si uno ve, es muy fácil, busca internet, genes y osteoporosis, van a salir muchos. Sí. Hay mucho menos trabajo, o sea, muy pocos trabajos que tratan de ver como marcadores genéticos que condicionen a las mujeres con obesidad a tener osteoporosis. Uh-huh. Nosotros tuvimos el privilegio de tener un trabajo también aquí donde estudiamos a mujeres con obesidad grado 1 y 2. Tratamos de buscar marcadores genéticos. Como lo hicimos, vimos qué genes se cruzan, es decir, cuáles están presentes en obesidad y cuáles podrían estar presentes en osteoporosis, y los estudiamos, ¿no? Sí. No pudimos encontrar un marcador porque no estudiamos la cantidad de mujeres, no tuvimos el alcance de estudiarlas. Nos quedamos cortas en el número, o sea, no podemos decir que tenemos algún marcador genético para aquellas mujeres con obesidad que puedan desarrollar osteoporosis. Uh-huh. Pero hay pocos trabajos en la literatura, no hay nada contundente. O sea, se sabe que hay genes que intervienen, pero no tenemos un marcador que diga, si lo tienes vas a tener, bueno, no es que vayas a tener, va a contribuir a tener osteoporosis. Sí. Es una tendencia, no una fatalidad. Exactamente. Es como todo. O sea, la ventaja, digamos, de estas enfermedades, tanto la obesidad como la osteoporosis, es que son multifactoriales. Sí. Y al ser multifactoriales, uno puede modificar cosas para que no las desarrolle. Sí, sí. Oiga, doctora, y déjame hacerle esta pregunta. Yo por lo menos lo he visto más con algunos temas de diabetes que hemos desarrollado por aquí en los Estados Unidos, en Seattle, que es la falta de adhesión de los pacientes a los tratamientos. Incluso la falta de conciencia de que es necesario ir al médico y hacerse estas revisiones. Yo no sé si en el tema de la osteoporosis ustedes han logrado algún protocolo que haga que el paciente se cheque por un lado y se mantenga adherido a su tratamiento por el otro. Es muy difícil, como usted dice. Lo que pasa es que es muy caro, realmente es caro. O sea, la persona que no tiene un seguro o que no tiene un seguro de que pertenezca al Estado, al gobierno, sí. Es difícil, e inclusive aún del gobierno no nos adhieren a las, o sea, que se le está dando el medicamento, sí. no lo siguen como debe ser. Ustedes, sí, ¿a qué creen? Problema. Para mí es una grave preocupación. ¿A qué creen que se deba esto? Pues ahí así le voy a fallar porque no. Yo me imagino, porque de verdad que es un tema que nos tiene preocupados por aquí. De alcanzar a las personas y convencerlas de que hagan ciertas cosas para que su salud se conserve o no se deteriore o se mejore. Primero, que hagan conciencia de eso. Segundo, facilitarles que tengan el acceso a esos servicios médicos. Y tercero, que permanezcan adheridos a lo que el médico les está diciendo. Definitivamente. Y no lo hemos logrado en los porcentajes que necesitamos. Creo que de alguna manera estamos fallando. A mí me da la impresión de que tenemos que recurrir más a temas de psicología cognitiva para que realmente las personas cambien su sistema de creencias, sus actitudes y puedan pues estar más cerca de lo que es mantenerse sano, doctora. Porque luego el hecho de no mantenerse sano no es solamente un problema que afecte a la persona o a la familia de esa persona, sino afecta a la sociedad y al Estado. Sí, pero por ejemplo, ahora que tocó esto muy importante, ¿no? Los costos. Los costos. A ver, cuéntenos, esto debe ser carísimo.
Sí, mire, yo no soy experta obviamente en costos, eso es algo que está así de libre acceso, pero yo puedo hablar de pronto de los costos. Hablamos de costos de obesidad, por ejemplo. En México, para el 2014, el tratar a las personas, obviamente hablamos de costos directos, o sea, costos directos, por ejemplo, por la obesidad, y costos indirectos porque fallecieron los pacientes, ¿no? Claro. Los costos directos no es en sí la obesidad, el problema de la obesidad es las enfermedades, las principales enfermedades que desencadenan. Como supongo que ya lo han visto, es diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, y eso tiene un gran costo, genera un gran costo. Aquí en el 2014, el 34% de todo el dinero destinado a la atención médica pública se fue para el tratamiento de esas personas. Correspondía al 0.9% del Producto Interno Bruto del país, imagínense. ¡Qué barbaridad! Eso son cifras escandalosas. Terribles. Y hicieron un estimado que para el 2023 esto va a subir 17% más. ¡Qué horror! Solo para la obesidad. Y hablando de costo de fracturas, o sea, como les mencioné, quitando la obesidad, el principal problema de las fracturas por osteoporosis es la cadera. Y el problema de las personas que sufren fractura de caderas es que les crean una dependencia, o sea, ya no son independientes, tienen dolor crónico, necesitan rehabilitación, necesitan cirugía, necesitan cuidadores y tienen una alta mortalidad. Entonces, solo para en el 2006 se reportó acá en México que se gastaron $97 millones solo para fractura de cadera. ¿Qué gastó quién? ¿Las instancias públicas de salud? ¿Perdón? Digo, ¿se gastaron eso quiénes? Sí, las instancias públicas de salud. El seguro, el ISSSTE, la Secretaría de Salud. Todo, o sea, lo que está destinado a salud. Los institutos nacionales, sí. Exacto. Y para el 2010 se gastaron 480 millones. ¡Qué barbaridad! Para atender problemas de fracturas de tobillo, destinadas por osteoporosis. Y una proyección para el 2020, que ya estamos al siguiente año, al año que viene, se va a subir 42%. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que está invirtiendo para las familias. Obviamente tienen costo económico, pero también tiene un fuerte costo social y de igual del entorno familiar, porque resulta que generalmente pues se fracturan personas ya mayores de 50 años. Para que tengamos una idea, 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 hombres después de los 50 años pueden sufrir una fractura de cadera. Ay, caray, pues el riesgo es altísimo. Que es muchísimo. Sí. Exactamente. Entonces, los costos, obviamente, si tú no tienes el seguro social, o el seguro que da el gobierno, Estado. O sea, que el seguro del Estado, eso estoy tratando de acordar de cómo se llama. Medicare acá en Estados Unidos. Los seguros, exactamente. Los seguros locales. No hay forma de que lo puedas pagar. O sea, si no tienes economía para pagarlo, son personas que eternamente tienen dolor. Son personas que se deprimen e inclusive se mueren, tienen una mortalidad muy alta por la fractura de cadera porque no puede uno estar pagando la rehabilitación, el que te estén cuidando, te aísla de las personas, de la sociedad, ya no. Entonces es unos costos tremendos y al final, como digo, no entiendo por qué tenemos que llegar a eso cuando es más fácil prevenir. Porque al fin y al cabo todos nosotros lo pagamos, ¿no? Con nuestros impuestos. Claro. Y no es que uno no quiera. Y además vivir con dolor y un dolor intenso debe ser horrible, doctor. No es sano. No, uno no debe de vivir con dolor nunca. Fíjese nada más. Y yo pienso que estas personas que además no tienen los recursos para atenderse, pues así les pasa. Sí, no, sí, es evidente. O sea, son ancianos realmente y además los abandonan. O sea, es tremendo esto, ¿no? Y por eso, como digo, es más fácil prevenir. O sea, si uno dice, es muy fácil decir, baje de peso, ¿verdad? Pero pues a ver quiénes bajan de peso. Sí, claro. Nuevamente, entonces, el tema que platicábamos de permanecer adherido a un tratamiento, seguir el tratamiento, seguir las indicaciones del médico, hacer conciencia, pero pues sí nos está costando trabajo. Yo creo que no solamente en México o a los mexicanos en Estados Unidos, sino es un problema mucho más generalizado, doctora. No, sí, definitivamente. Entonces hay algunas medidas generales que podemos tomar. Por ejemplo, hay que decirles, pues, ¿te gusta el café? No tomes más de 3 tazas al día. A ver, cuéntame. El café en exceso genera pérdida. Es mal, sí se está asociando, o sea, de esta manera puede dar un tipo de descalcificación.
Porque dicen que el café también es muy bueno para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, prevenir cierto tipo de cáncer en el estómago y cosas así. Claro, pero si uno ya es grande y si está instalando el paciente de porosis, no te está diciendo que no tomes, simple y sencillamente bájale la cantidad. O sea, 3 tazas de café es algo aconsejable. Aceptable, no más. No más. Ajá. Y hay que también no más de 3 dosis de alcohol al día, porque el alcoholismo también está asociado con pérdida ósea. Cuéntenos, ¿qué es una dosis de alcohol al día, una medida de alcohol al día? ¿Es una copa de vino? Una copa de vino, exactamente. Ajá. O una copita de tequila para abrir el apetito, pero no más de una. O sea, exacto. Esto es hablando de prevención. Estamos hablando de medidas generales de prevención para las personas grandes que pueden tener osteoporosis. Bueno, café y alcohol, ¿qué más? Tenemos que salir un rato al sol. La vitamina D es muy importante. La vitamina D es de las más importantes para mantener la salud del hueso. Ajá. Y la vitamina D, con que tú te pongas al sol, tu piel tiene todas las cosas necesarias para convertir vitamina D. Y fíjese que, por ejemplo, donde nosotros vivimos, acá en un rincón de los Estados Unidos, aquí el sol sale poquito. ¿Qué tendríamos que hacer cuando pues sale? No necesita más de 15 minutos. No necesita más de 15 minutos. 15 minutos Con al sol. 15 minutos 4 veces por semana es suficiente. Bueno, tampoco es una exageración. Yo creo que algo nos ha de tocar por acá en estas tierras. Seguramente. Bueno. Y bueno, calcio también es muy importante, tomar calcio. También vuelvo a lo mismo, no puede uno ir y tomar calcio porque el calcio cuando ya estamos grandes nos puede lastimar el estómago y eso nos puede hacer que nos sangre, eso lo tiene que dar. Si hay que tomar pastillitas, lo tiene que dar el médico. Claro. Ahora, si tú tomas leche, puedes tomar yogur, puedes tomar queso, eso tiene calcio. Claro. También tiene mucha grasa, pero Pero bueno, hay quesos, pero hay desgrasados, afortunadamente, y hay de todo de esas cosas. Y sobre todo cuidar un balance, que sea algo equilibrado, ¿verdad, doctora? Claro que sí, comer carne y muy importante, hacer ejercicio. Yo siempre le digo a todos, ¿te gusta bailar? Baila, ve y baila. Es de los mejores ejercicios que uno grande puede hacer. Claro. Entonces hay que hacer ejercicio. Mantenerse activo. Una caminata, por ejemplo, ¿qué es lo que un médico recomienda de una caminata para una persona que ya es mayor y que no tiene ritmo para bailar? Bueno, no es un concurso de baile, y así aprende uno a bailar. Eso está muy bien. Además, acuérdense, los latinos siempre tenemos ritmo del baile. Pues viera usted que hay excepciones, doctora, pero bueno. Hay que hacer ejercicios de fuerza. O sea, por ejemplo, el tai chi es buenísimo, de elasticidad. Yoga, obviamente de acuerdo a la edad, por supuesto. Claro. Pero el Tai Chi, por ejemplo, es para gente ya mayor porque no son movimientos muy agresivos o violentos o difíciles, sino que es como más sencillito, ¿verdad? Pues no, o sea, déjeme decirle que después de los 50 el Tai Chi es extraordinario también. Sí, por eso me refiero. Hace uno mucha fuerza, elasticidad en esos ejercicios. Sí, sí. Caminar también, solo caminar. Caminar, ¿qué? 45 minutos cada día. Mínimo tienen que ser, 150 minutos a la semana, mínimo. Mínimo 150 minutos a la semana. Y Lo ideal son 300 minutos. Caray, pues eso es un buen... O sea, es una hora diaria por 5 días, lunes a viernes, por ejemplo. De lunes a viernes, 1 hora diaria. Caray, pues para ir a comprar las tortillas, ¿verdad? Y estar parado en la cola. Ya esas cosas, mire, esas cosas ya no pasan, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, porque pues mucha gente tiene su vehículo y se tiene que ir al supermercado por las tortillas, pues va en su coche, se para a la entrada del supermercado, agarra sus kilos de tortillas y otra vez en el coche regreso a la casa y ahí pues hace sus taquitos con otro kilo de tortillas, ¿no? Entonces... Es que ese problema es como yo le dije al principio. Lamentablemente estamos teniendo más ingesta y menos pérdida. ¿Por qué? Porque estamos siendo sedentarios además. Pues sí. Es algo complejo, doctora, complejo. Y como yo le digo, muy difícil. Creo que tendríamos que trabajar más juntos, sobre todo con los cognitivistas, con los psicólogos, para que nos digan cómo podemos convencer más fácilmente o menos complicadamente, digamos, a nuestra comunidad para que vea todos estos temas, ¿verdad? Es algo que todavía no encuentro esta cuadratura del círculo. Ojalá que allá en México nos puedan ayudar.
Sí, ojalá. Ojalá, es muy difícil. Y por ejemplo, a mí lo que más, yo el mensaje que siempre trato de dar es, uno ya está grande, uno le va a costar al Estado y nos va a costar a nuestro bolsillo, pero los niños, sí, debemos pensar en los niños, en nuestros niños. ¿Estamos haciendo qué con nuestros niños? Nuestros niños ahora, increíblemente de 10, 12 años, nosotros hicimos un estudio, ya tienen hipertensión por obesidad. Y a tempranísima edad, ¿no? Cuando esto tiene que ser una enfermedad de la vejez. Y dígame qué pediatra le mide la presión a un niño. Es verdad, yo no lo he visto. Yo no he visto que los pediatras hagan eso. Exacto, y luego, y eso no es porque yo lo haya visto directamente con los pacientes, sino obviamente leyendo, ya están saliendo reportes que los niños, o sea, ya más adolescentes, pero finalmente son adolescentes, ya tienen osteoporosis por obesidad. Qué barbaridad, doctor. Pues es un tema serio, y como yo decía, eso que está pasando en México, le pasa a los mexicanos que estamos acá de este otro lado, ¿no? Porque... Por supuesto, porque tenemos la misma genética. Tenemos la misma genética y muchas veces las mismas costumbres, los mismos hábitos, las mismas creencias, y luego agravado con una alimentación aquí que en nada favorece el permanecer en peso, ¿verdad? O en cuidarnos mejor. Exactamente. Es oye muy simple y es terrible cuando yo digo, hay que bajar de peso, pero todo lo que implica bajar de peso. Claro. No hay que ser tan tajantes, hay que estudiar, como usted dice, qué pasa, por qué la gente no queremos bajar de peso, aún sabiendo todas las enfermedades que nos estamos llevando. Eso es totalmente cierto, doctora, y bueno, eso se aplica a muchas cuestiones de nuestra vida y de nuestra organización social. Doctora, nos quedan todavía unos minutitos. ¿Algo más que quiera usted decir para cerrar este programa en que usted nos ha ayudado tantísimo? Muchas gracias. Pues lo único que yo, nuevamente el mensaje que le doy es piensen, hagan un balance. ¿Qué es lo que quieren en un futuro? ¿Una buena calidad de vida o estar eternamente gastando en medicinas? Y lo peor es sentir dolor en su vida. Yo creo que debemos analizar qué es lo que está sucediendo y yo creo que todo con medida se puede hacer. Podemos comer ricos, sí, podemos comer tamales, sí, tortillas también, eso no tiene nada de malo. Nada más hay que reducir nuestra dosis de ingesta o bien hacer mucho ejercicio. Esa es la manera como uno puede vivir un poco más saludable. Y aparte los alimentos de ultraprocesados, como les mencioné, no solo tienen una gran cantidad de contenido calórico, sino también tienen muchas cosas que hay que estudiarlas y que pueden llevarnos a otras enfermedades, ¿no? Entonces, piénsenlo, a veces es difícil trabajar y cocinar, pero a veces llévese una torta saludable. ¿Sí? Quizá no les guste tanto que una torta rica que las comemos en la calle, pero pues son igual de buenas. Sí, y nomás una, ¿verdad? ¿Por qué han de ser más? Exacto, nada más una. Pues sí. Y pasamos tanto tiempo sentados porque nuestros trabajos así nos los piden, tomarnos unos 5 o 10 minutos y hacer en el misma sobre la computadora y hacer unos cuantos movimientos para tratar de perder un poco de energía, aunque sea. Pues sí, tiene usted toda la razón. Doctora, ha sido un verdadero placer platicar con usted, estar en estas pláticas saludables. Esperamos que esta sea la primera de muchas intervenciones que tiene usted aquí para los mexicanos que vivimos en Estados Unidos. Sus consejos, sus aportaciones son muy valiosas. Se lo agradecemos profundamente y esperamos estar en contacto nuevamente con usted muy pronto. Muchas gracias, que les agradezco mucho también la invitación. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.